Alberto, pues yo te quería pedir tu reacción de esta nueva revelación escandalosa de más de 300 sacerdotes que durante varios años, décadas, estuvieron violando de por lo menos se habla de 1000 niños. En sí sabemos que el hecho es reprobable a la luz de todo, de la moral, de la ética, de todo. Pero, ¿qué significa que esto estalle nuevamente al interior de la Iglesia católica y las reacciones que han tenido las autoridades eclesiales? Pues Rubén, obviamente es un caso o un capítulo más de una serie, ya no solamente de casos de abuso, como los hemos ido escuchando cada vez más a partir sobre todo de los años 90, comenzando precisamente por los Estados Unidos. Te recordarás que en la gran primera explosión de los casos de abuso fue precisamente en los Estados Unidos. Sí. Y con motivo de cerca de 3,000 casos de abusos en contra de niños por más de 500 sacerdotes en diferentes diócesis de los Estados Unidos. Y con ese motivo, el Papa Juan Pablo, junto con el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, fueron a los Estados Unidos, a la Asamblea General de los Obispos Norteamericanos en Texas. Los obispos estaban muy presionados por implantar la famosa tolerancia cero, pero el Papa Juan Pablo lo prohibió y lo que hizo, si te recuerdas, fue atraer y cada uno de los casos que se supieran, que se conocieran, porque este es el tema, Rubén, no cuántos hay, porque no lo sabemos, sino cuántos se saben. Este es el tema, ¿no? El Papa pidió en 2001 que todos los casos, se supieran o no, fueran atraídos a la Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma para ser analizados y en su caso sentenciados. Entonces, el primer gran fenómeno de un número masivo de niñas y niños abusados por un número también masivo de sacerdotes, clérigos, obispos o lo que fuera, emerge, irrumpe en los años 90, principios de los 2000, en los Estados Unidos. Sí. Con 1000 niños y más de 500 sacerdotes. Sí. Entonces, el caso de Pensilvania hay que ubicarlo en ese contexto de la irrupción de números gigantescos de niños. No es el primero ni será el último si sigue la misma lógica, Rubén. ¿Qué otros casos masivos han salido en la historia? Bueno, está el caso de ya Papa Benedicto XVI en Irlanda. ¿Te acuerdas que el gobierno irlandés, porque el gobierno americano hasta la fecha no ha hecho un reporte nacional, sino que ha hecho reportes de casos más o menos generalizados? En este caso es el de Pensilvania, que abarca 6 diócesis, pero no es un fenómeno nacional de investigación como sí lo fue en Irlanda. Sí. Y en Irlanda se hablaba de cerca de 5,000 o más niñas o niños, porque no se conocen nunca con exactitud cuántos en realidad hay. Y ante la presión, otra vez, del gobierno irlandés, con ese reporte brutal que salió, la presión de los medios, la presión de los católicos irlandeses, entonces el Papa Benedicto se fue con la finta de que, bueno, pues que había que asumir la responsabilidad de algo que vuelve a resaltar Pensilvania, que es no solo los casos, sino
Rubén, el encubrimiento sistemático de los casos. Aquí está lo que yo he llamado desde hace mucho tiempo el segundo nivel de responsabilidad de la pederastia clerical. Porque el primer nivel es el de los que cometen los abusos, que sí son escandalosos, son brutales, son espantosos, pero pederastas tenemos en todos los ámbitos humanos, lamentablemente, ¿no? En familias, en escuelas, en hospitales, en centros deportivos, ya ves el Me Too y todo esto. Es decir, es una realidad humana lamentable, pero es humana, no es característica típica de los espacios religiosos. El problema de la Iglesia Católica es el mecanismo sistemático de encubrimiento de los casos. Y en este sentido, el énfasis ha estado hasta ahora en el encubrimiento local de los casos, ¿no? Obispos, sacerdotes, encubiertos por otros obispos, sacerdotes, cardenales, arzobispos, en sus localidades. Y el Papa Ratzinger en Irlanda se fue con la finta de que, bueno, pues los encubridores deberían de asumir también su responsabilidad, pensando que con eso él detendría el escándalo. Pero ¿qué fue lo que pasó en Irlanda, Rubén? Que de la nunciatura apostólica, es decir, de la embajada representante de la Santa Sede en Irlanda, sale una carta donde el nuncio en turno, ante la pregunta de los obispos irlandeses, ¿qué hacemos con estos casos? ¿Los denunciamos o no? Él dice, de ninguna manera se denuncian. Los casos se reservan a la Santa Sede y se manejan al interior. Y entonces esa carta, Rubén, fue el escándalo del escándalo en Irlanda y en todas partes, sino que se les creó un espacio interno de protección, seguir abusando, incluso en espacios geográficos cada vez más amplios, porque se les cambiaba de lugar, de parroquia, de diócesis, y no se denunciaban sus delitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Papa Ratzinger quedó totalmente amarrado a la problemática de que tienen clérigos depredadores, sino que además tienen un sistema de encubrimiento permanente de estos depredadores. Pero el tema que está saliendo con Minnesota y que salió con el escándalo de Canadá, de miles de Australia, también Rubén, miles de niños y niñas abusados y protegidos, los abusadores sistemáticamente. El tema no es ya solo el encubrimiento, sino sistemáticas del Vaticano para el manejo de los casos en los diferentes países, que eso es lo que está ahorita reventando, llamado desde que entendí mejor el problema en el año 2000, estando en los Estados Unidos, precisamente 2001, que hay un mecanismo institucional de encubrimiento en la Santa Sede, aprobado por los mismos papas en turno. Es decir, es un mecanismo estructural e institucional a nivel mundial, Rubén. Y el caso de Pensilvania es otro más que emerge en esta historia negra de la Iglesia en el mundo contemporáneo, Rubén. O sea que no se trata nada más de unas cuantas manzanas podridas, de personas que se infiltraron a la estructura de la Iglesia, sino que lo grave del asunto es este doble nivel. Quienes cometen esto, como en cualquier otra parte, recordarás en el equipo de gimnasia olímpica de los Estados Unidos, el entrenador que resultó ser un abusador de las muchachitas competidoras, en fin, algo que está en la sociedad. Pero obviamente al interior de la Iglesia recobra una gravedad mayor
en el sentido de que lo que se predica es justamente algo muy distinto, basado en Cristo, en la figura de Cristo. ¿Es algo endémico entonces en la sociedad y endémico dentro de la iglesia? ¿Tienen que ver estas cuestiones de celibato? Mucha gente se pregunta y dice, ¿tienen que cambiar el celibato? ¿O cuál es la etiología, pues, de esta patología? Tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Rubén, esa es la pregunta que yo me hice, porque acabo de volver a publicar el prólogo que le escribí a un libro de un autor que se llama Pepe Rodríguez, que en ese momento él estaba publicando un libro sobre la pederastia en la Iglesia Católica. Y lo que hace poquito acaban de publicar los agentes de FBI del famoso manual de juego, hace poquito ese manual ya lo tenía muy claro, o más claro, Pepe Rodríguez. Y cuando yo leo su libro, Rubén, quiero decirte, y ahí lo muestro, me quedo sorprendido, porque veo que no se trata solo de casos aislados, como yo pensaba en el caso Maciel, que aunque lo había detectado y había oído y leído la carta o la respuesta del cardenal Ratzinger a mi carta, estaba yo con la inquietud de si era porque era una persona muy querida del Papa y había hecho mucho bien, y entonces, bueno, pues es un individuo, está obrando mal, pero bueno, ¿qué hacemos con él? Yo estaba en esa lucha diciendo, pero ¿cómo qué hacemos con él? Pues está haciendo un gran daño. Pero yo lo ubicaba como un asunto individual. Pero cuando llego a los Estados Unidos, Rubén, y me doy cuenta de los 3,000 niños, de más de $1,000 millones pagados extrajudicialmente por las diócesis para no llegar a juicio y acordar bajo silencio una cantidad económica X con tal de que no se supieran los casos, comprando a las mamás y a los papás de las víctimas. Y luego, Rubén, me encuentro con el caso del cardenal Bernaló, que fue protagonizada en la película de Primera Plana, o como ustedes le llaman en los Estados Unidos, Spotlight. Me di cuenta que había un mecanismo sistemático de encubrimiento. Y la pregunta tuya es clave. ¿Por qué la Iglesia Católica se comprometió o se metió en este rollo que tanto daño ha causado a decenas de miles de niñas? Porque te quería comentar que de los reportes más graves, tal vez el más grave de todos, es el del Comité de los Derechos del Niño de 2014. Y de 2014 luego viene el de Canadá 2017 y el de Australia 2017 y ahora el de Minnesota. Ese informe magnífico, histórico, Rubén, la Iglesia Católica, ella tiene secreta de todos los casos y ella determina y sentencia quién se va y quién no se va del ministerio y quién es o no entregado a las autoridades en los diferentes países del mundo y a quién hay que salvar. ¿Por qué? Entonces, tu pregunta, Rubén, es devastadora. ¿Por qué la Iglesia se metió como institución en este mecanismo, diseñó el mecanismo y lo aplica a pesar de los costos tan brutales que ha tenido que pagar? Esa es la pregunta, y yo comparto contigo que tenemos que dar una respuesta y que la misma Santa Sede la tiene en sus documentos y luego el comité la ha señalado claramente. Una, para evitar el escándalo, y dos, para cuidar la propia imagen, Rubén. Fíjate nada más qué valores están por encima de la dignidad de tantas niñas, del daño irreversible a sus vidas, del escándalo a las comunidades locales, etcétera. No importa, lo importante es cuidar la propia imagen y el prestigio
sus autoridades, Rubén. En este contexto, ya para finalizar, Alberto, ¿qué le dirías a los creyentes o a nosotros los creyentes, me incluyo, pero que evidentemente estamos tratando de darle un significado a nuestra existencia, a nuestra presencia en el planeta Tierra, y que nos ha impactado la figura de Cristo que nos narran las fuentes evangélicas y que inspiran pues el tratar de tener una manera de vivir en este planeta Tierra? Gente de buena fe que al recibir esta información entran en un problema dentro de ellos al interior. Algunos prefieren como decir, no pasa nada. Yo envié por WhatsApp esta información a algunas personas pues muy involucradas incluso uno de ellos, un sacerdote, no recibió el más mínimo comentario. Me llamó muchísimo la atención. Entonces, en tu opinión, ¿tú qué le dirías a gente de buena fe, gente creyente, cristiana, que se ha nutrido también de las cosas positivas que sin duda hay en la iglesia, de mucha gente que está haciendo cosas positivas? ¿Qué les dirías a ellos ante esta abrumadora información que vuelve a salir recalcando un tema pues, que no es nuevo, que sabemos que ya es endémico? Pues. Rubén, pues otra muy buena pregunta. Yo te referiría nuevamente al New York Times, que sacó un estudio muy interesante sobre el enojo y el coraje que pueden tener, y yo diría, éticamente hablando, que deberían tener todas y todos los católicos en todo el mundo, además del enojo social que existe por parte de mucha gente, sea creyente o no. Independientemente de la instrumentalización que algunos pretendan hacer, eso pasa en todos lados, tú lo sabes. Sí. El problema es qué hacemos nosotros, los que estamos dentro de la institución y creemos desde nuestra fe que la iglesia es parte del mensaje de Jesús y que ella tiene una misión estructural, estratégica, fundamental que cumplir en el camino de la fe que hemos asumido. Uh-huh. Yo te diría que lo que no es evangélico, Rubén, hay que criticarlo y hay que erradicarlo de la comunidad. Este es el tema central. Quiero decirte que partes de las víctimas de este fenómeno no son solo niñas y niños, que son los meros. También hay sacerdotes, religiosas, algunos obispos internamente, etcétera, que han tratado de decirle a la comunidad, oigan, sus autoridades, eso no es de Dios, eso no procede del Evangelio. En ningún momento Jesús ha dicho, cuiden a la institución por encima de todo y aquel que la critique, sáquenlo. No, dijo exactamente al revés. Dijo, cualquiera, Rubén, que escandalice a un pequeño en mi comunidad, más le vale enredarse una rueda de molino al cuello y arrojarse al mar. Y cuando en Mateo hace toda una lectura de los famosos que terminan traicionando su propia misión de cuidar a la comunidad, Jesús les señala con mucha claridad, tengan mucho cuidado en esto porque me les voy a ir encima. En esto no tengo forma de negociar nada, ni lo voy a hacer. Entonces, yo sí creo que nos ha faltado, y me incluyo en ello, Rubén, aunque yo soy parte de los que han marginado y echado fuera de la comunidad, que nos ha faltado fuerza interna para decir, ¿saben qué? Esto no se vale y va para abajo y se acabó. Que este es el punto al que hay que llegar, Rubén, que este mecanismo, y le toca solo al Papa, porque lamentablemente vivimos una estructura muy vertical y muy concentrada en términos del poder ejecutivo, legislativo y judicial en una sola persona, que es una atrocidad, que se llama Papa. Le toca a este Papa, solo a él, terminar con el mecanismo, cosa que no ha hecho. Sus palabras son magníficas, sus gestos, bueno, qué decir, acercamiento a las víctimas, cartas, llamadas telefónicas, bueno, ¿qué podríamos esperar en la
la perspectiva de los gestos de un pastor, sí, pues caray, no. Lo que necesitamos es que este Papa termine con el mecanismo, ven, y mientras no lo presionemos por dentro y por fuera para que lo haga, el mecanismo seguirá funcionando y mostrando sus atrocidades en todas partes del mundo. Por eso tenemos que presionar desde dentro, y a este gran artículo del New York Times que acaba de aparecer, te lo recomiendo mucho, como desde fuera. Vamos a ir a los tribunales internacionales, Rubén, y vamos a buscar denunciar a la Santa Sede por delitos de lesa humanidad, es decir, daño sistemático y permanente, incluyendo la muerte de muchos, por parte de una autoridad mundial en contra de un grupo específico llamado Niñas y Niños Católicos en el mundo contemporáneo, Rubén. Bueno, pues yo creo que ahí la dejamos. Muy contundente lo que estás diciendo, Alberto. A ti te agradezco muchísimo esta reacción, este comentario para Entre Noticias. Gracias a ti por abrir el espacio y poder dialogar contigo al respecto. Un abrazo.